Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Ellos quedaron así como estupefactos. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí lo paga, respondió Pedro. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Como Pedro respondió: de los extraños, Jesucristo le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar, ve al lago, lanza el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás una moneda de plata, tómala, paga por mí y por ti. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 22 al 27. Libertad y los designios de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 12 de agosto, año 2024. Nuestra santa para hoy está ubicada en Francia y está corriendo el siglo XV-XVI de la historia francesa. Santa Juana Francisca de Chantal, una santa que también es fundadora de una comunidad religiosa que fundó con su maestro San Francisco de Sales una orden que le llamó la Visitación de la Virgen María, y la orden se dirige según las reglas de San Agustín. La santa tenía un concepto de la oración muy práctico. La definición de la oración según la santa es: la esencia de la oración no consiste en estar siempre de rodillas, sino en mantener voluntad unida de Dios ante todos los acontecimientos. Rezar por rezar no sirve, no tiene sentido, no tiene razón de ser. La oración tiene razón de ser cuando va unida a la gracia de Dios. Nuestra santa es del año 1572. Se casó muy jovencita, a los 20 años. Educó muy bien a sus hijos, terminó su obra y se dedicó a las cosas de Dios. Su esposo falleció y ella se dedicó a los asuntos de Dios. Nuestra santa dio gran ejemplo de caridad, de sacrificio, de entrega a los demás, una orden encargada siempre a servirle a las demás personas. Santa Juana Francisca de Chantal. La libertad y los designios de Dios. ¿Cómo entender la libertad en la vida religiosa, en la palabra de Dios, en la vida de la fe? Lo primero es que hay que definir eso. La manera como Jesús le pregunta a San Pedro quiénes pagan los impuestos. Personas que están aquí, o las personas extranjeras, los extraños. Y de ahí se pagan los extraños. Entonces Jesús le dice: para no crear escándalos, paguemos por ahora los impuestos. La libertad ante los asuntos de Dios. ¿En qué consiste entonces la novedad de ese reino de Dios? La libertad ante los asuntos de Dios. La religión no se le puede imponer a los demás.
ni se puede amenazar a una persona si no cumple tal cosa en la religión, sino que la religión que predicó Jesucristo es la religión de el bien, verdad y libertad. Y hay una obra del Papa San Juan Pablo II, es una obra grandísima que explica exactamente ese tema. Es una carta encíclica que se llama Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, verdad, bien y libertad. Así que la libertad juega un papel especial en las cosas de Dios, en los asuntos de la fe, en el compromiso de la misión y en el reino de Dios. Escuchemos tres frases, tres aforismos acerca de la libertad. El primero es un aforismo en latín que es bastante conocido y bastante antiguo. ¿Cómo entendían ellos la libertad los antiguos? Libertas nullo venditur auro. Libertas nullo venditur auro. La libertad no se vende por ningún oro. La libertad es un don preciado. Ser libre es un don, es una gracia de Dios. No la venda ni permita que nadie le manipule su libertad. Una segunda es del Papa Benedicto XVI. Segunda frase célebre: el mal es consecuencia del abuso de la libertad. La tercera frase es del Papa Francisco. Jesucristo no quiere cristianos egoístas que sigan el propio yo, que no hablan con Dios. Jesús quiere personas libres. Muy completa la frase del Papa Francisco. Y la última máxima: la libertad del hombre radica en que se guía por la razón. También muy buena. Si usted quiere guardar su libertad, ser una persona muy libre, radica en guiarse por la razón. Bien interesante el tema de la libertad. Hay una sabia enseñanza del maestro de Nazaret, porque esa enseñanza nos pone a pensar en la posibilidad del reino frente a la tradición que contempla la libertad de las personas. Cuando los judíos estaban ya enseñando la religión, cuando Jesús llegó, ya tenían cantidad de tiempo enseñando la religión y la tenían basada en la ley. Es decir, no había libertad, lo hace o no lo hace. Se condena, se va para la cárcel, tiene que cumplir, tiene que pagar impuestos. Aquí nadie se le rebaja. Bajo el presupuesto de la ley de Dios se iban tomando como determinaciones que debían cumplir las personas. Por ejemplo, los habitantes de Israel debían colaborar económicamente con el sostenimiento del templo, obligatoriamente. Y eso está ya por allá en el año 800, 900 antes de que naciera Jesucristo. Si leemos la profecía de Jeremías, en el capítulo 10, allá vamos a encontrar: los habitantes debían colaborar con el sostenimiento obligatoriamente, hasta de acuerdo o no de acuerdo. El Hijo de Dios pregunta: ¿los hijos o los extraños deben pagar? Esa es la pregunta que hace Jesucristo. ¿Cómo es la cosa? ¿Los hijos o los extraños deben pagar? Y la respuesta correcta es los extraños. La buena relación con Dios está en la comunión de vida que guarda cada persona con el Salvador, y no tanto con pagar impuestos ante el templo. La buena relación de vida que se guarda con el Salvador. Dios respeta mucho la libertad de cada persona y toma la opción de la prudencia para no crear escándalos. Miren cómo se mezcla perfectamente la libertad con la prudencia. Cómo sostener bien la libertad con una recta razón y con la virtud de la prudencia. Entonces podemos tomar como una máxima de nuestro comportamiento ante la ley de Dios:
Oigan esta máxima que pertenece al campo de la teología moral, pertenece al campo de la Biblia. La máxima dice: mi libertad termina donde inicia la libertad de mi hermano. La libertad mía de expresarme, de decir las cosas, termina donde empieza la libertad de esa persona que tengo ahí al frente, que me está escuchando. Yo debo respetarle la libertad a los demás. Viviríamos sabroso. Pero el mundo hace todo lo contrario. La persona cree que tiene derechos y como yo tengo derechos, entonces ofendo a los demás. ¿Dónde termina su libertad? ¿Usted tiene derecho a expresar que a usted le gusta eso? Sí, nadie le está quitando el derecho. Pero no hay derecho a que usted ofenda a las demás personas porque no practican tal religión, porque no se comportan así o son asá. No, ese es el problema que tiene el mundo actual. Tiene que la libertad avanza y ofende a la otra persona. Se supone que el reino de Dios tiene que ver con la liberación de la persona. Cuando una persona practica una religión, quiere liberarse de la esclavitud del pecado. Y ahí el Papa Benedicto XVI tiene toda la razón. El mal es consecuencia del abuso de la libertad. Entonces, quien se convierte a la palabra de Dios, automáticamente comienza a vivir según la libertad de los hijos de Dios. Y así la predicó el apóstol San Pablo. Predicó la libertad de los hijos de Dios. Libertad y liberación como que responden al desarrollo de los pueblos. Pero cuando la gente se excede en la libertad por buscar la liberación, entonces le viola la libertad de los demás, termina con la paz social, se acaba el progreso en los pueblos. La libertad logra su cometido cuando es una llamada de Dios a vivir según el designio de Dios. Habría que estudiar ese capítulo 5 de la carta a los Gálatas que nos enseña a ser personas libres. ¿Y por qué? Porque hemos sido liberados de la esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Del pecado y de la muerte. Liberados por amor, que se convierte en ley suprema y nueva de la vida cristiana. Bien interesante el tema. Y también bastante delicado el tema. El tema es delicado cuando las personas abusan de su libertad y ya entran en el campo de los demás y le dañan la libertad a los demás, se imponen ante los demás. Libertad y los designios de Dios. El mal es consecuencia del abuso de la libertad. Jesucristo no quiere personas egoístas que sigan el yo, que no hablan con Dios. Jesucristo quiere personas libres. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.